¿Sabías que los incas no solo gobernaban desde Cusco? Huanucopampa fue una de las ciudades más poderosas del Tahuantinsuyo, un centro político, económico y militar que controlaba el norte del imperio. Estamos en Huanucopampa, la capital del Chinchaysuyo, una ciudad tan importante como Machu Picchu, pero poco visitada. Aquí, entre montañas sagradas, los incas tejieron un centro político, religioso y económico que desafió el tiempo. ¿Por qué fue construida en este lugar remoto? ¿Qué misterios se esconden en sus muros? Hoy viajaremos a la capital del Chinchaysuyo para explorar una de las ciudades más importantes del Imperio Inca. Les daré todos los tips para que puedan llegar a bajo presupuesto. Para que puedan visitar Huanucopampa, primero deben llegar aquí, la ciudad de Unión, en Huánuco. Tienen diferentes opciones. En bus, les dejo aquí las líneas que llegan hasta aquí directamente. Pero si vienen desde Huánuco, pueden tomar taxis colectivos. De igual forma, desde Huaraz hay taxis colectivos directos. Les dejo aquí todos los datos. Y lo van a dejar justamente aquí, en los paraderos que salen a Huaraz, como paraderos que salen a Huánuco. Si vienes manejando, te recomiendo la ruta a Huaraz. Y en el camino podrás visitar Caral y tener unas espectaculares vistas durante el trayecto. Cuando lleguen a Conococha, es un pueblo grande donde pueden abastecerse de bebidas, hay incluso servicio de llantas y hay una laguna muy bonita. Estamos en ruta hacia Huanucopampa y esta es la misma ruta que uno tomaría para ir a la minera Antamina. Y ya llegamos a La Unión. Si vienen en bus, ubiquen esta plaza y aquí parten los colectivos por 7 soles a Huanucopampa. Vamos para allá. Listo, estamos ingresando a Huanucopampa. ¡Qué emoción! Haber llegado manejando a la capital del Chinchaysuyo, a una ciudad tan importante como Machu Picchu. El ingreso es tan solo 5 soles por persona, seas nacional o extranjero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta es la garita de control. 5 soles y estamos ingresando a un lugar casi tan importante como Machu Picchu. Vamos a explorar ahora Huanucopampa. Huanucopampa fue una de las ciudades más grandes y estratégicas del Imperio Inca. Este centro administrativo controlaba el norte del Tahuantinsuyo, organizaba tributos y mantenía el poder militar. Pero lo que la hace única son sus más de 3.500 estructuras con su red de almacenes, sus plazas ceremoniales, residenciales de élite y un ushnu ceremonial. Y justo al ingreso, esta piedra, donde nos indican el mapa, donde nos señala el mapa de Huanucopampa. Y desde aquí podemos ver la forma del ave. Pero miren, el punto número 1 es el ushnu. El ushnu, situado en el centro de la plaza principal, es una estructura elevada con una rampa que permitía subir a una plataforma de piedra. Era el altar ceremonial donde los líderes incas realizaban ofrendas. La forma tan increíble de las piedras que están en la parte superior. Increíble. Como una cornisa. Miren, esculpido totalmente en la roca, en la cabeza, el cuerpo. Son como unos felinos echados, cuidando el horizonte o dando la bienvenida. En toda la ciudadela se evidencia la destrucción de parte de los conquistadores, pero también se evidencia que muchas partes se quedaron en proceso constructivo. Así como en Ollantaytambo vemos rocas al lado del Templo del Sol, aquí de igual forma, miren. Este templo ceremonial se quedó a media, quizás no construcción,
quizás ampliación. En la parte superior del Ushnu, además de encontrar todas estas rocas que evidencian una paralización de la construcción, también vemos este hoyo y está sellado. ¿Será que hay una puerta falsa alrededor de todo el perímetro de este gran templo? Esto es netamente inca, por su tipo de construcción y el tipo de rocas que han usado y han unido tan perfectamente. Miren esta perfección. Miren la magnitud de esta construcción. Miren la forma de cómo han esculpido estas partes superiores. Es increíble. Esto debe tener 4,5 metros de altura. Miren. Miren la piedra. Perfectamente labrada. Aquí no entra nada. Perfectamente labrada y sin ningún tipo de pegamento. Estas rocas son impresionantes. Esta pared debe tener unos 4 metros de altura y estas rocas gigantes no tienen argamasa entre sí. Están perfectamente encajadas. Y miren las superiores. Miren esa forma peculiar. Ahora, saliendo de aquí, nos vamos al templo del Inca, donde está la casa del mismísimo Tupac Yupanqui, en Chapada en Oro. El Palacio del Inca era una gran estructura rectangular, con muros de piedra finamente labrados, residencia del Inca o su representante local, usada para reuniones administrativas y descanso de la nobleza. Miren estos muros gigantes. Huayno Copampa fue mandado a construir en el siglo XV por el mismo Inca Tupac Yupanqui. Y es este Inca quien vivió aquí y esta era su casa. Se indica que este lugar estaba incluso enchapado en oro. Estos muros nos dicen la importancia del lugar. Miren la perfección de la roca, como en Machu Picchu y como en el Ushnu aquí, totalmente talladas a la perfección para que calcen entre sí. Y miren ese tallado. Se dice que todos estos ambientes están enchapados en oro. ¿Será que también eso estaba enchapado en oro y le cortaron la cabeza para llevarse el oro? Es probable, ¿no? Ahora sí, estamos ingresando después de tantos pórticos y tanta custodia, obviamente, y tanta releve de importancia, a la casa del mismísimo Inca. Y aquí vamos a ver también sus baños y la gran ingeniería hidráulica que ellos podían dominar en esos baños. Miren. Todas estas eran recámaras que pertenecían a todo el palacio del Inca. Y aquí vamos a ver sus baños. Miren, aquí podemos ver cómo ellos ostentaban de esta gran ingeniería hidráulica, que era un baño del Inca, así como el de Cajamarca. Miren, por aquí venía el agua. ¿Recuerdan los templos al agua en Meñitaltambo? Pues mira. Y aquí podemos ver los desagües, los drenajes. Aquí hay uno, miren. Aquí es el drenaje. Perfectamente elaborado todo este sistema. Entonces la importancia del lugar con sus hornacinas, miren. El agua fluía por aquí y drenaba por allá. Increíble. Y vamos a ver ahora un baño del Inca. Estamos ingresando seguramente al baño que usaba el mismo Inca Tupac Yupanqui. Vamos a verlo. Se ve la majestuosidad del lugar por las grandes rocas con que fueron labradas y construidas. La hornacina, la caída de agua. Aquí otro baño con caída de agua. El ducto que lleva perfectamente el agua que viene de allí, así como el agua que viene de aquí, hacia el drenaje. Increíble, ¿no? Es majestuoso el conocimiento que tenían ellos. Miren estos canales
Por aquí traían el agua del valle. Por ahí hay un pequeño río. Y lo traían. Estos conductos pasaban por debajo y alimentaban los baños. Por allí alimentaban los baños. Increíble, ¿no? Miren. Vamos para allá. Todo esto era un cerco perimétrico que fue destruido. Y definitivamente aquí ha tenido que haber más construcciones. Se ve toda una pirca, miren. ¿Por qué? Porque es imposible que la casa del Inca esté a un extremo. La casa del Inca definitivamente ha tenido que estar resguardada. En este sector se representa el abandono de la ciudadela inca, que pudo haber iniciado en la guerra civil de Huáscar y Atahualpa, abandonándose con la llegada de los españoles. Y desde Luxñu nos despedimos. Pero manténganse conectados porque el siguiente video estaremos en Chavín de Huántar. ¿Qué tal la experiencia aquí? Súper increíble, me encantó. Hemos estado solos, ¿no es cierto? Solos. Y lo mejor es que no hay restricción ni de circuitos con Machu Picchu, ni tampoco es necesario pagar guía. Tenemos un video también en Choquequirao, donde le damos un detalle clarísimo para lograrlo. Pero en Choquequirao, a pesar de ser espectacular, realmente no hay ni una construcción imponente que detalle la jerarquía que hubiese vivido el Inca allí. Pero aquí sí, hay una construcción imponente en la casa del Inca. Un detalle imponente aquí también en el Luxñu. Es increíble, tienen que venir a visitarlo. Como saben, la meta era llegar directamente a Chavín. Pero estamos un poco cansados, ya son 9:30 de la noche, y va a ser un poco irresponsable manejar cansado y hasta ahora. Así que, felizmente, la ciudad de la Unión tiene mucha oferta hotelera y es bastante amena y simpática, grande para visitarla. Así que hemos decidido hospedarnos aquí, en Sabana Milagros, a tan solo 2 cuadras de la plaza principal, y les contamos qué tal nos va por tan solo 50 soles. Y como Chavín está solo 3 horas, pues mañana partimos a las 6 y estamos allí a las 9. Y por 50 soles tienen una habitación bastante cómoda a 2 cuadras de la plaza, y creo que tomamos una buena decisión. Miren, por 50 soles, un baño completo, con agua caliente, wifi. Y la ciudad es bastante segura y pueden dejar el carro afuera sin problemas. Y hoy, en este tercer día de aventura, después de haber visitado Huanucopampa, estamos en Chavín de Huántar y estamos solos en esta enigmática ciudad. Acompáñenme a recorrerla y a tratar de resolver alguno de sus enigmas. Y no podía faltar el presupuesto aventurero. ¿Cuánto invertí en esta grandiosa experiencia explorando Huanucopampa? El transporte en colectivo desde la ciudad de la Unión a Huanucopampa cuesta tan solo 7 soles, dando un total de 14 soles ida y vuelta. La entrada al centro arqueológico está tan solo 5 soles, tanto para nacionales o extranjeros, dando un total de 19 soles, poco más de $5 por esta grandiosa aventura visitando esta enigmática ciudadela. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.